Peggy Turner estaba de pie junto a la ventana, contemplando el oscuro jardín. Sus delgados dedos jugueteaban distraídamente con el borde de la descolorida cortina, antaño de un azul suave, pero ahora de un gris indeterminado. Como tantas otras cosas en esta casa, había que cambiar las cortinas. La casa Holbrook, situada en el número 123 de Oak Street, había sido en otro tiempo el orgullo del barrio, una majestuosa mansión victoriana con torrecillas y vidrieras. Ahora parecía una belleza envejecida cuya antigua opulencia solo era visible en las elegantes líneas de la fachada y los intrincados dibujos de las verjas de hierro forjado. La pintura desconchada, los canalones caídos y el jardín lleno de maleza pedían a gritos una reparación urgente. Peggy suspiró y soltó la cortina. A sus 32 años se sentía mucho más vieja, como si la casa le chupara la fuerza vital. 3 años atrás, cuando había cruzado por primera vez el umbral de la mansión como la señora Holbrook, Peggy había estado llena de entusiasmo y planes de renovación. Ahora esos sueños parecían lejanos e irreales. «Peggy, querida, ¿has visto mi corbata azul?» La voz de Trevor llegó desde el dormitorio, sacando a la mujer de su ensueño. «Mira en el último cajón de la cómoda», dijo, dirigiéndose hacia su marido. Trevor Holbrook estaba de pie frente al espejo, abotonándose la camisa. Alto, esbelto, con el pelo oscuro pulcramente peinado hacia atrás, parecía el típico representante de una exitosa dinastía de banqueros. Peggy no pudo evitar admirar a su marido, recordando la primera vez que lo había visto en un acto benéfico hacía 5 años. «Aquí está». Trevor sacó triunfante la corbata que ella buscaba. «¿Qué haría yo sin ti? Llegarías aún más tarde», sonrió Peggy, acercándose y ayudando a su marido a anudarla. Sus miradas se encontraron en el espejo. Por un momento, Peggy creyó ver la misma chispa en los ojos de Trevor que al principio de su relación, pero el momento pasó rápidamente, dando paso a la educada distancia habitual. «Mamá llamó esta mañana», dijo Trevor despreocupadamente, ajustándose el cuello de la camisa. «Preguntó si vendríamos a cenar el viernes». Peggy sintió que se le tensaban los hombros. Wanda Holbrook, la madre de Trevor, y el terror de todo el vecindario, era la última persona con la que quería pasar la noche del viernes. «Tenía otros planes para el viernes», empezó Peggy con cautela. «Quizá podríamos dejarlo para la semana que viene». Trevor se volvió hacia ella, con una mirada de irritación en los ojos. «Peggy, sabes lo importantes que son estas cenas familiares para mamá. ¿No puedes dejar a un lado tus asuntos por ella?» Por su bien. Las palabras dolieron a Peggy. Parecía que todo en su familia se hacía siempre por ella, por Wanda Holbrook. «De acuerdo», cedió Peggy tratando de no mostrar su decepción. «Reprogramaré la reunión con el diseñador». «¿Diseñador?» Trevor frunció el ceño. «¿Qué diseñadora?» Peggy respiró hondo, preparándose para la inevitable conversación. «Quería hablarte de la posibilidad de renovar el salón y el comedor. Tú mismo has dicho que a la casa le vendría bien una renovación». Trevor se quedó helado, con la mano sujetando el cepillo del pelo congelada en el aire. «Peggy, ya lo hemos hablado. No es buen momento para un gasto importante». «Pero la casa se está cayendo a pedazos», exclamó Peggy, incapaz de contener su indignación. «Mira el papel pintado, el techo del salón y el tejado. ¿Recuerdas cómo se inundó el estudio después del último aguacero?» Trevor sonrió como si le doliera una muela. «Lo sé, cariño, pero seamos realistas. El banco está pasando por malos momentos y tenemos que tener cuidado con los gastos». Peggy quiso objetar, recordarse a sí misma la situación de la familia Holbrook, su posición en la sociedad, pero dudó. Sabía que cualquier conversación sobre dinero sacaría a relucir inevitablemente a Wanda y su control sobre las finanzas familiares. «De acuerdo», dijo Peggy en voz baja. «Lo comprendo». Trevor sonrió agradecido y le besó la mejilla. «Qué bien. No te preocupes.
Todo se arreglará. Tengo que irme, nos vemos esta noche. Peggy acompañó a su marido hasta la puerta, saludó al coche que se marchaba y regresó a la casa. El silencio que envolvía la mansión parecía opresivo. Caminó lentamente por la planta baja, observando todas las imperfecciones en las que antes había intentado no fijarse. La grieta del techo del salón se había hecho más ancha. En el comedor, el papel pintado se había despegado en algunos lugares, dejando al descubierto un yeso amarillento. El parqué del vestíbulo crujía a cada paso, y de la cocina llegaba el monótono goteo de un grifo defectuoso. Peggy se detuvo ante el gran retrato familiar del salón. 3 generaciones de Holbrooks la miraban desde el lienzo. La majestuosa Wanda en el centro, Trevor a la derecha de su madre y la propia Peggy, ligeramente apartada, como si no hubiera sido plenamente aceptada en la familia. El retrato había sido pintado poco después de su boda. Peggy recordaba lo nerviosa que había estado durante las sesiones, cómo Wanda había elegido meticulosamente su atuendo y su pose. «Tienes que estar a la altura del apellido Holbrook», le había dicho su suegra, y en su voz se percibía claramente la duda de que su nuera fuera capaz de estar a la altura de aquellas exigencias. Peggy se miró en el espejo deslustrado que había sobre la chimenea. Seguía siendo una mujer atractiva, con el pelo castaño en suaves ondas que enmarcaban un rostro de rasgos regulares, sus grandes ojos marrones, cansados pero aún llenos de determinación. Pero Peggy no pudo evitar darse cuenta de lo mucho que había cambiado con los años. El rubor había desaparecido, había leves arrugas en las comisuras de sus ojos y los primeros hilos plateados acechaban en su pelo. De repente, Peggy se sintió sofocada en aquella vieja casa, entre retratos y tapices descoloridos. Se dirigió rápidamente hacia la salida, cogiendo una chaqueta ligera mientras avanzaba. El aire fresco le devolvió un poco la cordura. Peggy caminó lentamente por la calle, observando las casas del vecindario. La mayoría eran viejas mansiones como la casa de los Holbrook, pero muchas de ellas ya habían sido reformadas y resultaban agradables a la vista, con pintura fresca y jardines bien cuidados. «Peggy, querida, cuánto me alegro de verte», la llamó una voz familiar. Era Marge Simmons, su vecina de la izquierda, una anciana encantadora, siempre al día de todas las noticias locales. «Hola, señora Simmons», sonrió Peggy acercándose a la baja valla blanca. «¿Cómo está? ¿Cómo está Trevor? ¿Y Wanda?» Marge la bombardeó a preguntas sin darle tiempo a responder. «He oído que el banco Holbrook está pasando por una mala racha. Espero que no afecte demasiado a tu familia». Peggy sintió que el color le inundaba las mejillas. Las noticias en su pueblo corrían como la pólvora. «No pasa nada, señora Simmons», respondió con la mayor indiferencia posible. «Todos los negocios tienen sus altibajos». «Claro, claro», asintió su vecina. «Pero sabes, cariño, estoy un poco preocupada por tu preciosa casa. Últimamente parece un poco cansada últimamente. ¿Has pensado en renovarla?» Peggy apretó los puños, sintiendo que las uñas se le clavaban en las palmas de las manos. «Estamos discutiendo el asunto con Trevor. Quizá empecemos pronto la renovación». «Oh, eso es maravilloso», se regocijó la señora Simmons. «Sabe, los Elliot de Elm Street acaban de terminar de renovar su casa, y tiene un aspecto estupendo. Quizá deberías hablar con Sarah Elliot. Ella podría recomendarte algunos buenos artesanos». «Gracias por el consejo», dijo Peggy con una sonrisa tensa. «Me lo pensaré. Ahora, si me disculpas, tengo que irme». Se despidió apresuradamente y regresó a la casa, sintiendo la mirada curiosa de su vecina. Sus mejillas ardían de vergüenza e irritación. ¿Estaba todo el pueblo hablando del estado de su casa y de los problemas económicos de la familia? Cuando llegó a casa, Peggy fue a la cocina y se sirvió un vaso de vino. El reloj solo marcaba las 2 de la tarde, pero no le importó. Necesitaba algo que le calmara los nervios.
Dio un sorbo y sacó de un cajón del escritorio una carpeta andrajosa con la etiqueta Proyecto de Renovación. Dentro había recortes de revistas, bocetos y notas, todo lo que había ido recopilando en los 2 últimos años mientras soñaba con reformar su casa. Peggy empezó a hojear las páginas, recordando con qué entusiasmo había planeado cada detalle. Una nueva combinación de colores para el salón, una cocina moderna, un dormitorio acogedor. Ahora aquellos sueños parecían lejanos y casi irreales. De repente sonó el teléfono sacando a Peggy de su ensueño. Miró la pantalla y, al ver el nombre de su suegra, respiró hondo antes de contestar. «Hola, Wanda». «Peggy, cariño», la voz autoritaria de Wanda Holbrook sonó a través del teléfono. «Espero no distraerte de un asunto importante». Peggy apretó los dientes, captando la sutil ironía en la voz de su suegra. Para Wanda, cualquier actividad de su nuera, salvo mantener la imagen perfecta de la familia Holbrook, era una pérdida de tiempo. «No, en absoluto. ¿A qué debo la llamada?» «Quería asegurarme de que Trevor y tú no os habíais olvidado de nuestra cena familiar del viernes», dijo Wanda. «Sé que los dos tenéis una agenda muy apretada». Peggy sintió que se le apretaban las tripas. Esperaba que Trevor avisara a su madre de que iban a venir. «Claro que nos acordamos, Wanda. Estaremos en tu casa a las 7». «Maravilloso», la voz de su suegra sonó complacida. «Y, Peggy, espero que elijas un atuendo adecuado. La última vez que te vi, tu vestido era un poco extravagante para una cena familiar». Peggy cerró los ojos contando hasta 10 para contener su irritación. «Tendré en cuenta tu petición, Wanda. Gracias por preocuparte». «Eso está bien, querida. Nos vemos el viernes». La llamada terminó y Peggy dejó el teléfono sobre la mesa con fuerza. Se terminó el resto del vino de un trago y volvió a llenar el vaso. El comentario de Wanda sobre su atuendo fue la gota que colmó el vaso. Peggy se acercó a la ventana y miró hacia el jardín. Antes había soñado con plantar hermosos parterres de flores y árboles frutales. Ahora el jardín parecía descuidado, como el resto de la casa. Volvió a la mesa y abrió de nuevo la carpeta con el proyecto de reforma. Tras hojear unas cuantas páginas, Peggy se detuvo en el presupuesto que había elaborado hacía unos meses. Las cifras eran impresionantes, pero no desorbitadas, sobre todo teniendo en cuenta la situación de la familia Holbrook. De repente, Peggy tomó una decisión. No podía seguir viviendo en aquella casa en ruinas, mirando constantemente por encima del hombro la opinión de Wanda y temiendo la reacción de Trevor. Era hora de pasar a la acción. Asintiendo decidida a sus pensamientos, Peggy cogió el teléfono y marcó el número. «Hola, ¿habla Sarah Elliott? Me llamo Peggy Holbrook. Me gustaría hablar con usted sobre la renovación». Después de colgar el teléfono con Sarah, Peggy sintió una oleada de energía y determinación. Por primera vez en mucho tiempo sintió que tomaba las riendas de la situación. Peggy pasó el resto del día navegando por los sitios web de empresas de construcción y estudios de diseño. Cuando Trevor regresó, ya había trazado un plan de acción aproximado y estaba lista para discutirlo con su marido. Al oír el sonido de la puerta que se abría en el pasillo, Peggy respiró hondo, preparándose para la importante conversación. Sabía que tenía un camino difícil por delante, pero estaba decidida a cambiar su vida y transformar su hogar a pesar de los obstáculos. «Puedo con ello», pensó Peggy mientras se dirigía a reunirse con su marido. «Tengo que conseguirlo». El sábado amaneció inusualmente soleado. Peggy se despertó temprano, sintiendo una inusual explosión de energía. Salió de la cama sin hacer ruido, con cuidado de no despertar a Trevor, y bajó a la cocina. Mientras preparaba café, Peggy repasó mentalmente la conversación de la noche anterior. Esperaba que su marido se resistiera, pero la reacción de Trevor la sorprendió. Tras el escepticismo inicial, había escuchado atentamente sus argumentos y, para sorpresa de Peggy, estaba de acuerdo en que las reparaciones eran necesarias. «Pero no se lo digamos a mamá todavía»,
le pidió. Primero tenemos que planificarlo bien. Peggy sonrió, recordando el alivio que sintió en aquel momento. Por primera vez en mucho tiempo, Trevor y ella estaban de acuerdo. El ruido de pasos en la escalera la sacó de su ensueño. Trevor entró en la cocina, frotándose los ojos con sueño. «Buenos días», sonrió Peggy mientras le daba a su marido una taza de café. «Buenos días», respondió Trevor, aceptando la bebida con gratitud. «Te has levantado temprano». «No podía dormir. Demasiados pensamientos sobre renovaciones», admitió Peggy. Trevor asintió, dando un sorbo a su café. «He estado pensando en ello. Quizá deberíamos empezar poco a poco. Digamos, ¿el salón?» Peggy sintió que el corazón le latía más deprisa de la emoción. «¿De verdad? ¿No te importa?» «No», sonrió Trevor. «Tienes razón, la casa necesita una actualización. Y, francamente, estoy cansado de este papel pintado». Se rieron, y por un momento Peggy pensó que había vuelto atrás en el tiempo, a aquellos días felices en que acababan de casarse y todo parecía posible. De repente, una oleada de recuerdos la invadió. Era como si Peggy estuviera viendo aquella noche de hacía 5 años, cuando había conocido a Trevor. El baile benéfico estaba en pleno apogeo. Peggy, entonces aspirante a diseñadora de interiores, se sentía fuera de lugar entre la élite de la ciudad. Había venido a instancias de una amiga que trabajaba en el comité organizador. «Es una gran oportunidad para hacer amistades útiles», la había convencido Lizzie. Y ahora Peggy estaba de pie contra la pared, frotando nerviosamente su copa de champán y sintiéndose completamente fuera de lugar en su único vestido de noche. «Perdone, ¿podría decirme dónde puedo respirar un poco de aire fresco por aquí?», dijo una agradable voz masculina a su lado. Peggy se dio la vuelta y se encontró con la mirada de un hombre alto y moreno. Sus ojos del color del chocolate amargo la miraron con una ligera risita. «Me temo que yo misma estoy buscando la respuesta a esa pregunta», admitió Peggy, sintiendo que el color inundaba sus mejillas. El hombre se rió. «En ese caso, ¿le importaría acompañarme en mi búsqueda?». Así fue como Peggy conoció a Trevor Holbrook. Pasaron la velada hablando en el balcón, lejos del bullicio del baile. Trevor resultó ser un oyente atento y un interlocutor interesante. Preguntó a Peggy con verdadero interés sobre su trabajo, compartió anécdotas divertidas de la vida del banquero. Cuando llegó el momento de despedirse, Trevor le pidió su número de teléfono. «Me gustaría continuar nuestra conversación en un ambiente menos formal», dijo con una sonrisa. Peggy aceptó, sin saber que aquella noche cambiaría toda su vida. Su romance se desarrolló rápidamente. Trevor rodeó a Peggy de atenciones y cuidados con los que nunca había soñado. La llevó a los mejores restaurantes de la ciudad, le hizo regalos caros y organizó fines de semana románticos fuera de la ciudad. Peggy se sentía como en un cuento de hadas. Por primera vez en su vida, se permitió confiar plenamente en un hombre, abrir su corazón. Sin embargo, el cuento de hadas terminó el día en que Trevor le presentó a su madre. Wanda Holbrook resultó ser todo lo contrario a su hijo. Una mujer alta y delgada, de rasgos faciales afilados y mirada penetrante en sus ojos grises, saludó a Peggy con fría cortesía. «Así que eres diseñadora de interiores», dijo Wanda en un tono en el que se oía claramente la desaprobación. «¡Qué interesante!». Durante toda la tarde, Wanda acribilló a Peggy a preguntas sobre su familia, su educación, sus planes profesionales. Cada respuesta solo parecía aumentar su disgusto. «Mamá, deja de hacer de esto un interrogatorio», intervino Trevor en un momento dado. «Solo quiero conocer a la chica a la que mi hijo presta tanta atención», replicó Wanda. «¿Te das cuenta de lo importante que es para nuestra familia mantener un cierto nivel?». Peggy se sentía cada vez más encogida bajo la intensa mirada de Wanda. Se sintió agradecida cuando por fin terminó la velada. «Siento lo de mamá»,
dijo Trevor mientras subían al coche. Puede ser complicada. Peggy asintió, incapaz de pronunciar palabra. Se dio cuenta de que acababa de pasar por una dura prueba, y no estaba segura de estar a la altura. A pesar de la evidente desaprobación de Wanda, Trevor le propuso matrimonio a Peggy 6 meses después de conocerse. La boda fue lujosa y cara. Wanda insistió en que todo fuera de lujo. Peggy se sentía como una muñeca a la que visten y pasean. Los primeros problemas comenzaron cuando los recién casados empezaron a organizar su casa. Peggy quería aportar sus propias ideas al interior, pero Wanda interfería en el proceso en todo momento. Querida, ¿te das cuenta de que la casa de los Holbrook tiene que ajustarse a un estilo determinado?, dijo, rechazando la siguiente sugerencia de su cuñada. Dejémosla como está. Estos muebles y esta decoración han servido a nuestra familia durante generaciones. Trevor intentó suavizar los conflictos, pero Peggy se sentía cada vez más como una extraña en su propia casa. La situación empeoró cuando Peggy habló de querer seguir una carrera como diseñadora. ¿Por qué querrías trabajar?, se preguntaba Wanda. Trevor está haciendo un buen trabajo para mantener a su familia. Tu trabajo consiste en mantener la casa y representar a la familia Holbrook en los actos sociales. Peggy trató de explicar que para ella el trabajo no era solo cuestión de dinero, sino también de realización personal. Wanda, sin embargo, se mantuvo inflexible. Las mujeres no trabajan en nuestra familia, la cortó. Sería indecoroso, indecoroso. Trevor, para decepción de Peggy, no discutió con su madre. Quizá deberíamos aparcar la idea por ahora, sugirió. Primero acostumbrémonos a la vida familiar. Peggy estuvo de acuerdo, esperando que las cosas cambiaran con el tiempo, pero pasaron meses y luego años, y nada cambió. Cada vez se sentía más como un pájaro en una jaula de oro. ¿En qué estás pensando? La voz de Trevor devolvió a Peggy al presente. Parpadeó, dándose cuenta de que había estado todo el rato con la mirada fija en un punto. Solo recordando el pasado, respondió Peggy, intentando sonreír. Qué rápido pasa el tiempo. Trevor asintió, terminándose el café. Sí, parece que fue ayer cuando nos mudamos a esta casa. Y ahora estamos aquí, empezando las reformas. Peggy sintió una oleada de determinación. Puede que el pasado no fuera perfecto, pero ahora tenía la oportunidad de cambiar las cosas. Estoy pensando en empezar eligiendo papel pintado para el salón, dijo. Tengo algunas ideas. Me parece estupendo, sonrió Trevor. Pero no nos precipitemos con los grandes gastos, ¿vale? Veamos primero qué podemos hacer con poco dinero. Peggy asintió, un poco decepcionada. Había esperado cambios más radicales, pero se dio cuenta de que tenía que ir poco a poco. Por supuesto, aceptó. Haré una lista de los materiales necesarios y un presupuesto aproximado. Trevor asintió con la cabeza y se levantó de la mesa. Tengo que ir a la oficina un par de horas. Nos vemos para comer. Peggy acompañó a su marido a la puerta y volvió a la cocina. Sacó su carpeta de proyectos de renovación y empezó a repasar las notas, haciendo ajustes para reflejar las nuevas circunstancias. De repente, sonó el teléfono. Peggy miró la pantalla y sintió que todo en su interior se contraía. Era Wanda. Respirando hondo, Peggy contestó. Buenos días, Wanda. Buenos días, querida. Llegó la áspera voz de su suegra a través del auricular. Espero no haberte despertado. Aunque es casi mediodía, ya es hora de que te levantes. Peggy apretó los dientes, conteniendo su irritación. No, no me has despertado. Llevo un rato levantada. Bien. Wanda oyó aprobación en su voz. Te llamo para recordarte la recaudación de fondos del próximo sábado. No te habrás olvidado, ¿verdad? Peggy se quedó helada. En efecto, se había olvidado del evento, completamente inmersa en sus planes de renovación. Claro que no, mintió. Trevor y yo estaremos allí sin duda. Eso espero, dijo Wanda. Es un acontecimiento importante para nuestra familia.
Por cierto, ¿has elegido ya tu atuendo? Recuerda que serás vista como la esposa de Trevor Holbrook. Peggy sintió que el color inundaba sus mejillas. Estaba a punto de retomar el asunto, murmuró. Bien. Wanda pudo oír la duda en su voz. Quizá deberías venir a mi casa. Podría ayudarte a elegir. Tengo algunos vestidos a juego que te quedarían muy bien. Peggy cerró los ojos y contó hasta 10. La perspectiva de elegir un conjunto bajo la dirección de Wanda era lo último que le apetecía. Gracias por la oferta, Wanda, respondió lo más educadamente posible, pero creo que puedo arreglármela sola. Tengo algunas ideas. Bueno, como quieras, el disgusto era claramente audible en la voz de su suegra. Solo recuerda que representas a la familia Holbrook. Espero que tu elección sea honorable. Terminada la conversación, Peggy sintió que su determinación de seguir adelante con las reformas no hacía más que fortalecerse. No podía seguir viviendo bajo el control constante de Wanda, sintiéndose inferior e inapropiada. Cogió el teléfono y marcó el número de Sarah Elliott. ¿Sara? Soy Peggy Holbrook. ¿Recuerdas que hablamos de las reformas? Me gustaría reunirme contigo hoy, si es posible. Necesito tu ayuda y tu consejo. Después de concertar la cita, Peggy sintió una oleada de energía. Ya no iba a quedarse sentada y dejar que otros decidieran por ella. Era hora de pasar a la acción. Peggy pasó el resto de la mañana elaborando un plan de renovación detallado y una lista de los materiales necesarios. Decidió empezar por el salón, como le había sugerido Trevor, pero en el fondo de su mente ya estaba planeando cómo transformaría gradualmente toda la casa. Cuando Trevor llegó a casa para cenar, Peggy le saludó con una sonrisa. «He concertado una cita con el diseñador», le dijo. «Espero que no te importe». Trevor dudó un momento, pero luego asintió. «No, claro que no, pero aún así, tengamos cuidado con el gasto». Peggy le aseguró a su marido que sería razonable con el presupuesto, pero por dentro ya sabía que no se quedaría a medias. Esta reforma era para ella algo más que una mejora interior. Era un paso hacia la independencia y la confianza en sí misma. Hace 2 semanas que Peggy empezó a renovar el salón. La habitación se había transformado. Las paredes, que hacía poco estaban cubiertas con un papel pintado aburrido, ahora brillaban con pintura fresca en un suave color melocotón. Las nuevas cortinas de seda clara daban a la habitación un aspecto aireado y elegante. Peggy no pudo evitar admirar el resultado de su trabajo, pero su alegría se vio ensombrecida por la creciente tensión en su relación con Trevor. Su marido, que al principio apoyaba la renovación, ahora fruncía el ceño cada vez más a menudo ante las facturas y los cheques que Peggy traía a casa. «Cariño, ¿no crees que nos hemos, un poco?», preguntó con cautela una tarde mirando otra factura de materiales. Peggy sintió que todo se le agarrotaba por dentro. «Pero, Trevor, acordamos que renovaríamos la casa. ¿No ves cómo se ha transformado el salón?» «Ya veo», suspiró Trevor. «Pero no esperaba que costara tanto. Quizá deberíamos tomarnos un descanso y evaluar nuestras finanzas». Peggy quiso objetar, pero en ese momento sonó el teléfono de Trevor. Mirando la pantalla, arrugó la nariz. «Es mamá. Tengo que cogerlo». Peggy vio cómo la cara de su marido cambiaba durante la conversación, de una sonrisa cortés a una expresión tensa. Cuando terminó de hablar, parecía visiblemente ansioso. «Mamá nos invita a cenar mañana», le informó. «Dice que quiere hablar de algo importante». Peggy sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Adivinó de qué se trataría y no presagiaba nada bueno. A la noche siguiente, cuando llegaron a la mansión de Wanda, Peggy sintió que el corazón le latía de emoción. Trevor también parecía estar alterado. Wanda se reunió con ellos en el salón, impecablemente vestida y perfectamente peinada a pesar de lo tarde que era. Su aguda mirada se posó inmediatamente en Peggy, examinando su atuendo. «Buenas noches, queridas», dijo con una sonrisa forzada.
Pasad, la cena está casi lista. En la mesa reinaba un ambiente tenso. Wanda interrogó a Trevor sobre los negocios del banco, ignorando prácticamente la presencia de Peggy. Finalmente, cuando se sirvió el postre, Wanda dejó a un lado la servilleta y miró atentamente a su cuñada. Peggy, querida, empezó con un tono engañosamente suave. He oído el rumor de que Trevor y tú estáis pensando en reformar la casa. ¿Es cierto? Peggy sintió que el color le inundaba las mejillas. Sí, Wanda. Hemos decidido actualizar un poco el interior. ¿Un poco? Wanda enarcó una ceja. A juzgar por la cantidad de dinero que pasa por las cuentas de Trevor, dista mucho de ser un poco. Trevor se removió nervioso en su silla. Mamá, lo tenemos bajo control, no tienes que... Pero Wanda le interrumpió con un gesto brusco. Trevor, déjame terminar. Se levantó de la mesa y se dirigió a la secretaria que había en un rincón del comedor. Cogió una carpeta y volvió a la mesa. Le pedí al director del banco que me facilitara los extractos de la cuenta de Trevor del último mes, dijo Wanda mientras abría la carpeta. Y tengo que decir que lo que he visto me ha impactado. Peggy sintió que todo se enfriaba en su interior. Lanzó una rápida mirada a Trevor, pero él estaba sentado con los ojos bajos, evitando claramente mirarla. Wanda empezó a leer en voz alta las cantidades y los nombres de las tiendas donde se habían hecho las compras. Con cada cifra, su voz se volvía cada vez más áspera. $5,000 por papel pintado, $3,000 por cortinas, $7,000 por muebles. Wanda miró a Peggy con indisimulada condena. ¿Te das cuenta de que eso no es solo dinero, sino parte del capital de la familia Holbrook? Peggy sintió que la ira le hervía por dentro. Wanda, Trevor y yo hemos decidido renovar la casa. Es una decisión que hemos tomado juntos. ¿En serio? Wanda desvió la mirada hacia su hijo. Trevor, ¿de verdad has aprobado este gasto? Trevor parecía un animal acorralado. Abrió la boca pero no pudo pronunciar palabra. Al ver su silencio, Wanda sonrió triunfante y se volvió de nuevo hacia Peggy. Verás, querida, en nuestra familia estamos acostumbrados a discutir los grandes gastos, y tú pareces haber decidido que puedes disponer del dinero de los Holbrook como mejor te parezca. Peggy sintió que su paciencia se quebraba. Ese dinero no solo pertenece a la familia Holbrook, sino también a mí, como esposa de Trevor. Decidimos juntos renovar nuestra casa, y no veo por qué eso debería preocuparte, Wanda. Los ojos de Wanda se entrecerraron. Me concierne porque soy la madre de Trevor y la depositaria de la fortuna familiar, y no voy a permitir que un advenedizo dilapide lo que generaciones han acumulado. ¡Mamá! Trevor habló por fin, pero era demasiado tarde. Wanda, como si no hubiera oído a su hijo, continuó. ¿Crees que te has casado con un banco? ¿Que puedes gastar dinero a diestro y siniestro? No tienes ni idea de lo que significa ser un verdadero Holbrook. Con esas palabras, Wanda agarró la carpeta de archivos y la lanzó hacia Peggy. Los papeles se esparcieron por todo el escritorio y el suelo. Peggy sintió que todo su interior temblaba de rabia y resentimiento. Se levantó lentamente, mirando directamente a los ojos de Wanda. Tienes razón, Wanda. No soy Holbrook. Soy Peggy Turner, la mujer de tu hijo. Y no dejaré que tú ni nadie dicte cómo vivo o qué hago en mi propia casa. Se volvió hacia Trevor, que permanecía inmóvil con una expresión de asombro en el rostro. Trevor, nos vamos. Ahora mismo. Sin esperar la respuesta de su marido, Peggy se dirigió a la salida. Oyó que Wanda gritaba algo detrás de ella, pero no se volvió. Una vez fuera, Peggy respiró profundamente el aire fresco del atardecer. Sentía la adrenalina correr por sus venas y le temblaban ligeramente las manos. Unos minutos después, Trevor salió detrás de ella. Peggy, lo siento mucho. No sabía que mamá... Peggy levantó la mano, deteniéndolo. Ahora no, Trevor. Llévame a casa.
Durante todo el trayecto condujeron en silencio. Peggy miraba por la ventanilla, intentando comprender lo que había ocurrido. Sabía que aquella noche lo había cambiado todo y que ya no había vuelta atrás. En casa, Peggy fue directa al dormitorio, ignorando los intentos de Trevor de hablar con ella. Se encerró en el baño y se quedó bajo la ducha caliente durante un buen rato, dejando que el agua se llevara la tensión de la noche. Cuando por fin salió, Trevor estaba sentado en el borde de la cama con la cabeza gacha. «Peggy, tenemos que hablar», dijo en voz baja. Ella se sentó a su lado, sintiendo cansancio por todo el cuerpo. «Sí, tenemos que hablar, Trevor, pero esta noche no. Estoy demasiado cansada». Trevor asintió, claramente satisfecho de que la conversación se aplazara. «Lo comprendo, pero que sepas que estoy de tu parte. Lo que hizo mamá es imperdonable». Peggy miró a su marido durante un largo instante. «¿De verdad? Entonces, ¿por qué guardaste silencio cuando ella me lanzó esas acusaciones a la cara?» Trevor bajó los ojos. Estaba confundido. Mamá nunca había actuado así. «Siempre ha actuado así, Trevor», dijo Peggy con cansancio. «Lo que pasa es que antes no te dabas cuenta, o no querías darte cuenta». Se fue a la cama, dando la espalda a su marido. «Buenas noches, Trevor». Peggy no pudo dormir en toda la noche. Repasó mentalmente los acontecimientos de la noche, analizando cada palabra, cada gesto. Se dio cuenta de que era el comienzo de un enfrentamiento abierto con Wanda y se preparó para que la cosa se pusiera más difícil. Pero por primera vez en mucho tiempo, Peggy sintió la fuerza y la determinación de luchar. Ya no iba a ser la nuera callada y obediente que dejaba que su suegra controlara todos los aspectos de su vida. Por la mañana, Peggy se despertó con la sensación de que empezaba una nueva etapa en su vida. Bajó a la cocina y encontró allí a Trevor frotando nerviosamente su taza de café. «Buenos días», le dijo mientras se servía una taza de café. «Buenos días», repitió Trevor. «Peggy, sobre lo de ayer». Ella levantó la mano, deteniéndolo. «Trevor, antes de empezar esta conversación, quiero que sepas que no voy a disculparme por las reformas ni por luchar contra tu madre. Estoy harta de vivir bajo su control y de reclamar autoridad sobre nuestras vidas». Trevor parecía sorprendido, pero asintió. «Lo comprendo. Y yo quiero apoyarte». Peggy miró a su marido con atención. «¿Quieres? Aunque eso signifique ir en contra de los deseos de tu madre». Trevor respiró hondo. «Sí, sé que a menudo he dejado que mamá se entrometa en nuestros asuntos, pero ayer se pasó. Te quiero, Peggy, y estoy de tu parte». Peggy sintió que le entraba calor. Por primera vez en mucho tiempo, vio en Trevor al hombre del que se había enamorado hacía años. «Gracias», dijo en voz baja. «Significa mucho para mí». Estaban sentados a la mesa discutiendo planes para el futuro cuando sonó el teléfono de Trevor. Miró la pantalla y arrugó la nariz. «Es mamá», dijo. Peggy sintió que se le tensaban los hombros. «¿Vas a contestar?» Trevor dudó un segundo y luego desconectó la llamada con decisión. «No, ahora mismo no. Lo más importante ahora somos tú y yo y nuestra conversación». Peggy sonrió y sintió que el calor le invadía el pecho. Tal vez este conflicto con Wanda no fuera el final, sino el principio de algo nuevo en la relación entre ella y Trevor. Pasaron todo el día juntos, hablando del futuro y planeando nuevas reformas. Por primera vez en mucho tiempo, Peggy se sintió realmente feliz y libre. Había pasado una semana desde la dramática cena en casa de Wanda. Peggy y Trevor vivían en un estado de frágil tregua, evitando cuidadosamente hablar de lo sucedido. Sin embargo, la tensión entre ellos aumentaba cada día que pasaba. El lunes por la mañana empezó como de costumbre. Peggy estaba preparando el desayuno cuando Trevor bajó a la cocina, ya vestido para ir a trabajar. «Buenos días», le dijo Peggy, poniéndole delante un plato de huevos revueltos.
Buenos días, respondió Trevor distraído, inmerso en su teléfono. Peggy frunció el ceño. ¿Ocurre algo? Trevor levantó la vista y una expresión de culpabilidad se dibujó en su rostro. No, nada. Es que mamá ha vuelto a llamar. Peggy sintió que todo su interior se contraía. ¿Y qué quería? No mucho, respondió Trevor rápidamente. Solo preguntaba cómo estábamos. Peggy miró a su marido con incredulidad. ¿Eso es todo? ¿Después de lo que pasó en la cena? Trevor se revolvió incómodo en su silla. Bueno, también mencionó que le gustaría hablar conmigo, en privado. ¿Y aceptaste? Peggy sintió que le temblaba la voz. Peggy, es mi madre, suspiró Trevor. No puedo ignorarla sin más. Incluso después de que me insultara y me acusara de derrochadora. Peggy no daba crédito a lo que oía. Trevor se levantó de la mesa, claramente incómodo. Mira, sé que se equivocó, pero quizás si hablamos pueda arreglar las cosas. Peggy sintió que la ira le hervía por dentro. ¿Resolverlo? Trevor, tu madre me echó en cara las finanzas y me acusó de casarme contigo por dinero. ¿Qué hay que arreglar? No lo sé, exclamó Trevor, alzando la voz. Pero no puedo cortar los lazos con mi propia madre. Se quedaron mirándose a través de la isla de la cocina, y Peggy se dio cuenta de repente de lo separados que estaban. Haz lo que quieras, dijo por fin en voz baja. Pero no esperes que me siente a esperar en silencio mientras tú y Wanda decidís mi destino. Trevor abrió la boca para decir algo, pero cambió de opinión. Recogió su maletín y se dirigió a la puerta. Ia, te llamo luego, dijo sin darse la vuelta. Cuando la puerta se cerró tras él, Peggy se hundió en una silla, sintiendo que las fuerzas la abandonaban. Sabía que Wanda no se detendría allí, y ahora tenía que luchar no solo con su suegra, sino también por su marido. Durante todo el día, Peggy no había podido encontrar un lugar a donde ir. Intentó hacer reparaciones, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación matinal con Trevor. Hacia el anochecer, no pudo soportarlo más y marcó el número de su mejor amiga, Lizzie. «Hola, cielo», respondió Lizzie alegremente. «¿Cómo te va? ¿Cómo van las reformas?» Peggy sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. «Liz, tengo problemas». Durante la hora siguiente, Peggy le contó a su amiga todo lo que había sucedido durante la última semana. Lizzie escuchó en silencio, solo exhalando de vez en cuando en señal de sorpresa o indignación. «Madre mía, Peggy», dijo cuando Peggy hubo terminado su relato. «No tenía ni idea de que fuera tan grave. ¿Por qué no dijiste nada antes?» Peggy suspiró. Creía que podía arreglármela sola, que podía marcar la diferencia. «Cariño, necesitas apoyo», dijo Lizzie con firmeza. «No tienes que pasar por esto sola. ¿Sabes qué? Ahora mismo voy». Una hora más tarde, Peggy y Lizzie estaban sentadas en el salón, bebiendo vino y hablando de la situación. «¿Así que Trevor va a reunirse a solas con Wanda?» Lizzie frunció el ceño. «No es una buena idea». Peggy asintió. «Ya sé que lo es, pero no me escucha. Todavía cree que puede arreglar las cosas». «Peggy, escúchame». Lizzie se inclinó hacia adelante, mirando a su amiga directamente a los ojos. «No puedes dejar que Wanda siga controlando tu vida, y no puedes dejar que Trevor esté entre dos fuegos. Tiene que tomar una decisión». «¿Pero cómo?» Peggy se sintió perdida. «No quiero ponerle en la tesitura de elegir entre su madre y yo. No se trata de elegir entre Wanda y tú». Lizzie sacudió la cabeza. «Se trata de elegir entre una relación sana y un control tóxico. Trevor tiene que entenderlo». En ese momento se abrió la puerta principal y entró Trevor. Se quedó helado al ver a Lizzie. «Oh, hola», dijo, claramente sorprendido. «No me había dado cuenta de que teníamos compañía». «Hola, Trevor», se levantó Lizzie. «Ya me iba. Solo vine a ver cómo estaba Peggy». Abrazó a su amiga y le susurró al oído. «Mantente fuerte. Siempre estoy de tu lado». Cuando Lizzie se marchó,
Trevor y Peggy se quedaron solos en un tenso silencio. ¿Qué tal el día?, preguntó por fin Peggy, tratando de sonar despreocupada. Trevor se pasó nerviosamente la mano por el pelo. Ha estado bien. Escucha, Peggy, he quedado con mamá para comer. Peggy sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Y? Trevor respiró hondo. Ella está muy enfadada. Cree que eres una mala influencia para mí y para el negocio familiar. Peggy sacudió la cabeza con incredulidad. No me lo puedo creer. ¿De verdad está intentando ponerte en mi contra? No, no es eso, se apresuró a decir Trevor. Solo está preocupada. Cree que estamos gastando demasiado en reformas y que eso podría afectar a la situación económica de la familia. Trevor. Peggy intentó hablar con calma, aunque todo le hervía por dentro. Te das cuenta de que esto es manipulación, ¿verdad? Está intentando controlarnos a través del dinero. Trevor parecía confuso. Pero, Peggy, ella sabe mucho de finanzas. Quizá deberíamos seguir su consejo. Peggy sintió que se evaporaba la última gota de paciencia. ¿Su consejo? Trevor, ella me insultó, me acusó de interesada, y ahora intenta convencerte de que soy una mala influencia para ti. ¿Y quieres que sigamos su consejo? Solo quiero que todos seamos felices, exclamó Trevor. ¿De verdad es tan difícil? Sí, es complicado, dijo Peggy en voz baja. Sobre todo cuando tu madre piensa que la única forma de ser feliz es controlar todos los aspectos de nuestras vidas. Se quedaron mirándose, y Peggy se dio cuenta de repente de que no reconocía al hombre que tenía delante. ¿Dónde había ido a parar el Trevor seguro de sí mismo del que se había enamorado? ¿Cuándo se había convertido en este hombre indeciso, incapaz de enfrentarse a su propia madre? Me voy a la cama, dijo finalmente Peggy. Los dos necesitamos tiempo para pensar. Aquella noche Peggy no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó mirando el techo y pensando en cómo habían cambiado las cosas en tan poco tiempo. No hacía mucho. Había sido feliz en su matrimonio, haciendo planes para el futuro. Ahora se sentía al borde del precipicio y un paso en falso podía destruirlo todo. Por la mañana, Peggy se levantó con determinación. Ya no podía sentarse a esperar a que Wanda destruyera su matrimonio. Necesitaba un plan de acción. Cuando Trevor se fue a trabajar, Peggy volvió a llamar a Lizzie. «Necesito tu ayuda», le dijo en cuanto su amiga contestó. «Quiero organizar una cena, invitar a nuestros amigos, quizá incluso a algunos colegas de Trevor, mostrarle que tenemos una vida propia, independiente de su madre». «Gran idea», exclamó Lizzie. «Te ayudaré a organizarlo. ¿Cuándo quieres hacerlo?» «Este sábado», dijo Peggy con decisión. «Cuanto antes, mejor». Durante los días siguientes, Peggy estuvo totalmente inmersa en la preparación de la cena. Planeó el menú, eligió los vinos, pensó en todos los detalles. Le ayudaba a distraerse del tenso ambiente de la casa. Trevor no parecía darse cuenta de su entusiasmo. Llegaba tarde a casa, a menudo citando al trabajo, y apenas hablaban. Por fin llegó el sábado. Peggy llevaba levantada desde por la mañana preparando la casa para los invitados. Cuando Trevor bajó, se sorprendió al encontrar el salón y el comedor transformados. «¿Qué está pasando?», preguntó, mirando a Peggy desconcertado. «Vamos a cenar esta noche», contestó ella, tratando de sonar informal. «He invitado a nuestros amigos y a algunos de tus colegas». Trevor pareció sorprendido. «Pero, ¿por qué no me lo dijiste?». Peggy se encogió de hombros. «Quería darte una sorpresa. Además, no hemos hablado mucho últimamente». Trevor abrió la boca para decir algo, pero en ese momento sonó su teléfono. Miró la pantalla y frunció el ceño. «Es mamá», dijo. «Tengo que contestar». Peggy sintió que se le agarrotaba todo por dentro, pero asintió. «Claro, no olvides que los invitados llegarán a las 7». Trevor se fue a la otra habitación a hablar, y Peggy volvió a sus preparativos, intentando no pensar en lo que Wanda podría haber dicho. La velada había empezado bien.
Los invitados estaban encantados con el renovado interior y elogiaban el talento culinario de Peggy. Incluso Trevor, que al principio se había mostrado tenso, se fue relajando poco a poco y se unió a la conversación. Sin embargo, una hora después de empezar la cena, Trevor recibió otra llamada de su madre. Se disculpó y salió de la habitación. Cuando regresó, su rostro estaba pálido. «Peggy, ¿puedo hablar contigo un momento?», dijo en voz baja. Fueron a la cocina y Trevor dio la noticia que hizo que a Peggy le fallaran las piernas. «Mamá viene hacia aquí, ahora mismo». Peggy y Trevor volvieron al salón, intentando mantener la calma delante de sus invitados. Sin embargo, la tensión entre ellos era casi palpable. Lizzie, al notar el cambio en el comportamiento de su amiga, se acercó a Peggy. «¿Va todo bien?», le preguntó en voz baja. Peggy negó con la cabeza y susurró. «Wanda viene hacia aquí, ahora mismo». Los ojos de Lizzie se abrieron de par en par, sorprendida. «¿Qué? ¿Por qué?». «No lo sé», respondió Peggy. «Pero no voy a dejar que arruine esta velada». Antes de que Peggy pudiera terminar la frase, sonó el timbre. Todas las cabezas se volvieron hacia el pasillo. Trevor, que estaba más cerca de la puerta, se quedó inmóvil, dudando claramente si abrirla o no. Peggy respiró hondo y, cuadrando los hombros, se dirigió hacia la puerta. La abrió y vio a Wanda de pie en el umbral, con una expresión de determinación en el rostro. «Buenas noches, Wanda», dijo Peggy, tratando de hablar con calma. «Me temo que no es un buen momento para visitarnos. Tenemos invitados». Wanda miró fríamente a Peggy. «No estoy aquí para charlar, querida. Necesito hablar contigo y con Trevor. Inmediatamente». Sin esperar invitación, Wanda pasó junto a Peggy y entró en la casa. Al ver a los invitados en el salón, se quedó paralizada un momento, pero se recompuso rápidamente. «Pido disculpas por la intrusión», dijo, dirigiéndose a todos los presentes. «Pero tengo un asunto familiar urgente con mi hijo y su mujer». Se hizo un silencio incómodo en la sala. Los invitados miraron a su alrededor, sin saber cómo reaccionar ante la situación. Peggy sintió que el color le inundaba las mejillas. «Wanda, por favor, hablemos de esto más tarde. Ahora no es el momento». Pero Wanda no la escuchaba. Se volvió hacia Trevor, que seguía de pie como paralizado. «Trevor, ¿sabía usted acerca de este acontecimiento?». Trevor abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Peggy acudió en su ayuda. «Sí, Wanda, lo habíamos planeado juntos. Decidimos hacer una cena de amigos». Wanda entornó los ojos. «¿En serio? Entonces, ¿por qué Trevor no me dijo nada al respecto cuando hablamos por teléfono hace una hora?» Peggy sintió que todo se le tensaba por dentro. Lanzó una rápida mirada a Trevor, pero él evitó mirarla a los ojos. «Mira», intervino Lizzie, intentando calmar la situación. «Quizá deberíamos irnos. Parece que tienes asuntos familiares muy importantes que atender». «No», exclamó Peggy. «Quedaos, por favor. Wanda y yo podemos hablar en otro momento». Pero Wanda ya no parecía oír a nadie a su alrededor. Sacó unos papeles del bolso y empezó a agitarlos delante de la cara de Peggy. «Toma, mira esto». Wanda alzó la voz. «Son extractos bancarios. Sigues gastando el dinero de la familia Holbrook a diestro y siniestro. ¿Crees que puedes entrar en esta familia y disponer de todo a tu antojo?». Los invitados contemplaron estupefactos la escena. Peggy sintió que se le caía la tierra bajo los pies. No podía creer que esto estuviera pasando de verdad. «Wanda, por favor», suplicó. «Hablemos de esto en privado». Pero Wanda ya no pudo contenerse. «No, que lo sepa todo el mundo. Que todos vean cómo eres en realidad. ¿Crees que puedes comprar tu entrada en nuestra familia? ¿Crees que esta gente», rodeó con la mano a los atónitos invitados, «son realmente tus amigos? Solo están aquí por el apellido Holbrook». Trevor finalmente salió de su aturdimiento. «Mamá, ya basta», exclamó. «Te estás pasando de la raya». Pero era como si Wanda no le hubiera oído. Continuó gritando, agitando los papeles.
No sabes nada de lo que pasé para ganarme un lugar en esta familia. ¿Crees que fue fácil? ¿Crees que simplemente me convertí en lo que soy? Y entonces, para sorpresa de todos los presentes, Wanda rompió a llorar. Sus hombros temblaron y las lágrimas brotaron de sus ojos, manchando su perfecto maquillaje. «No lo entendéis», sollozó. «Nadie lo entiende». Peggy, aturdida por aquella repentina transformación, no sabía qué hacer. Miró a Trevor, que parecía igualmente confuso. Lizzie fue la primera en recobrar el sentido. Se acercó a Wanda y le cogió suavemente la mano. «Ven y siéntate», dijo en voz baja, guiando a Wanda hasta el sofá. Los invitados empezaron a hablar en voz baja, claramente incómodos. Peggy se dio cuenta de que había que hacer algo. «Amigos», se dirigió a todos, «pido sinceras disculpas por esta situación. Por favor, ¿podrían darnos un poco de tiempo? Nos pondremos en contacto con ustedes más tarde». Los invitados se sintieron aliviados y empezaron a recoger. Al cabo de unos minutos, solo quedaban en la casa Peggy, Trevor, Lizzie y una Wanda que seguía llorando. Cuando el último invitado se marchó, Peggy se acercó al sofá y se sentó junto a Wanda. «Wanda», le dijo en voz baja, «¿qué está pasando? ¿De qué hablabais?» Wanda levantó la cara llorosa y miró a Peggy. Ya no había ira en sus ojos, solo un profundo cansancio y... ¿miedo? «No lo entiendes», dijo en voz baja. «Nadie entiende por lo que he pasado». Trevor se sentó en la mesita frente a su madre. «Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Qué ha pasado?» Wanda respiró hondo, como si reuniera fuerzas. «Cuando me casé con tu padre, la familia Holbrook no me aceptó. Pensaron que no era lo bastante buena para su hijo, que yo iba detrás de su dinero y de su posición en la sociedad». Peggy y Trevor intercambiaron miradas de sorpresa. Nunca habían oído eso. «Tu abuela, Agatha Holbrook, era una mujer terrible», continuó Wanda. «Me menospreciaba constantemente, criticaba cada uno de mis actos. Decía que nunca sería una verdadera Holbrook». Wanda se secó las lágrimas y continuó. «Luché. Cada día intentaba demostrar que era digna de formar parte de esta familia. Estudié etiqueta, historia familiar, finanzas. Trabajé en mí misma día y noche». «¿Pero por qué nunca nos hablaste de eso?», preguntó Trevor. Wanda sonrió amargamente. «No quería que supierais lo que era sentirse indigno. Quería protegeros de ello». Wanda se levantó lentamente del sofá, con la cara aún húmeda por las lágrimas. Miró alrededor de la habitación, como si acabara de darse cuenta de la magnitud del escándalo que había montado. «Creo que me voy», dijo en voz baja, evitando mirar a nadie a los ojos. Peggy y Trevor observaron en silencio cómo Wanda recogía su bolso, con los papeles esparcidos por el suelo. Las manos le temblaban ligeramente al intentar cerrar la cremallera. «Deja que te llame un taxi», sugirió Lizzie, rompiendo el incómodo silencio. Wanda negó con la cabeza. «No, gracias. Tengo chofer». Se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. Por un momento pareció que quería decir algo, pero se limitó a asentir y salir. Peggy se acercó a la ventana y observó a Wanda caminar hacia su coche. A la luz de las farolas, pudo ver lo caídos que tenía los hombros y lo vacilante que caminaba con sus siempre impecables tacones. Cuando el coche de Wanda dobló la esquina, Peggy se volvió hacia Trevor. En la habitación reinaba un silencio opresivo. «Bueno», dijo por fin Peggy con voz cansada, «ha sido inesperado». Trevor asintió, evitando mirarla. «No lo sabía. Mamá nunca me lo contó». Peggy sintió que la ira volvía a hervir en su interior. Y eso justifica todo lo que ha hecho, todos esos años de control y manipulación. Trevor por fin la miró. La confusión se leía en sus ojos. «No, claro que no, pero tienes que entender». «¿De qué tengo que darme cuenta, Trevor?», le interrumpió Peggy. «¿Que tu madre tiene derecho a destruir nuestro matrimonio por sus viejos temores?
¿Que puede irrumpir en nuestra casa y montar una escena delante de nuestros amigos? Trevor se pasó la mano por el pelo, claramente inseguro de qué decir. Peggy, es mi madre. No puedo... Simplemente qué, Trevor. Ponerte de mi lado. Defender a tu mujer. Peggy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. No voy a elegir bando, exclamó Trevor. Os quiero a los dos. ¿Por qué no puedes... ¿Qué? ¿Llevarnos bien? ¿Después de todo lo que ha pasado? Peggy negó con la cabeza. Trevor, sigue sin entenderlo. No se trata de llevarse bien. Se trata de respeto, de límites. Se trata de tener una vida propia. Trevor se hundió en el sofá, parecía totalmente agotado. No sé qué hacer, dijo en voz baja. Peggy miró a su marido, sintiendo una extraña mezcla de amor y frustración. Yo tampoco lo sé, Trevor, pero sí sé una cosa. Esto no puede seguir así. Se dirigió a las escaleras. Me voy a la cama. Tenemos mucho que hablar mañana. Peggy subió las escaleras, sintiendo el peso de cada paso. Sabía que las revelaciones de Wanda no habían resuelto sus problemas. Al contrario, probablemente solo habían complicado más las cosas. Ahora Trevor estaría aún más dividido entre su mujer y su madre, intentando comprender y proteger a ambas. Pasó una semana después de la escandalosa cena. El ambiente en la casa de los Holbrook era tenso, como antes de una tormenta. Peggy y Trevor apenas hablaban, intercambiando solo las frases necesarias. Cada uno estaba inmerso en sus propios pensamientos, tratando de encontrar una salida a la situación. La mañana del lunes empezó como de costumbre. Peggy estaba preparando el desayuno cuando Trevor bajó a la cocina, ya vestido para ir a trabajar. «Buenos días», dijo sin mirar a su mujer. «Buenos días», respondió Peggy, poniéndole delante un plato de huevos revueltos. Comieron en silencio, solo interrumpido por el tintineo de los cubiertos. De repente sonó el timbre. Peggy y Trevor se miraron sorprendidos. Era demasiado temprano para recibir visitas. «Voy yo», dijo Trevor, levantándose de la mesa. Peggy oyó abrirse la puerta principal, seguida de la voz de Wanda. «Buenos días, querida. Espero no haber llegado demasiado pronto». Peggy sintió que todo se le agarrotaba por dentro. ¿Qué hacía Wanda aquí a estas horas? Salió al pasillo y vio a su suegra de pie en el umbral con una gran carpeta en las manos. A su lado había un hombre desconocido vestido con un estricto traje. «Buenos días, Wanda», dijo Peggy, tratando de mantener la calma. «¿Qué te trae por aquí tan temprano?» Wanda lanzó una mirada fría a su cuñada. «Tengo asuntos importantes que no pueden retrasarse. Trevor, querido, tenemos que hablar, a solas». Trevor parecía confuso. «Mamá, me voy a trabajar. Quizá podríamos hablarlo más tarde». «No», le cortó Wanda. «Se trata del futuro de nuestra familia, y de tu futuro en particular». Peggy sintió que la ira le hervía por dentro. «Si se trata de la familia, entonces tengo derecho a saber de qué se trata. Soy la mujer de Trevor, parte de esta familia». Wanda sonrió. «Oh, vaya, eso es exactamente de lo que quiero hablar». Se volvió hacia el hombre que estaba a su lado. «Este es el señor Harris, nuestro abogado familiar. Está aquí para ayudarnos a resolver asuntos legales». Peggy sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué tipo de asuntos legales? Wanda abrió una carpeta y sacó de ella algunos documentos. «Verás, querida, esta casa ha sido propiedad de la familia Holbrook durante generaciones, y según el fideicomiso familiar, solo puede ser propiedad de miembros de la familia por consanguinidad o cónyuges legales». Peggy miró a su suegra incomprensiblemente. «¿Y qué? Soy la esposa legal de Trevor». Wanda sonrió, pero esa sonrisa no le llegó a los ojos. «Por el momento, sí, pero dados los recientes acontecimientos y las evidentes diferencias entre vosotros dos, creo que ha llegado el momento de discutir la posibilidad del divorcio». Peggy sintió que se le caía el suelo bajo los pies.
se volvió hacia Trevor, esperando que interviniera, que dijera algo. Pero él se quedó allí, con los ojos bajos, como si fuera incapaz de mirarla. ¿Tú sabías algo de esto?, preguntó Peggy en voz baja. Trevor la miró con ojos llenos de dolor. No, yo... Mamá, ¿de qué estás hablando? Wanda puso la mano en el hombro de su hijo. Cariño, sé que esto es duro, pero tienes que pensar en el futuro, en el negocio familiar, sobre el legado Holbrook. Está claro que Peggy no encaja en nuestra familia. Solo causa problemas y malgasta el dinero de la familia. Peggy sintió que todo su interior hervía de ira y resentimiento. ¿Cómo te atreves? Irrumpes en nuestra casa, en nuestras vidas, e intentas arruinarlo todo. Wanda se volvió hacia ella, con los ojos brillantes. Esta no es tu casa, querida. Es la casa de los Holbrook. Y si no puedes respetar las tradiciones y los valores de esta familia, no perteneces aquí. Ya basta, exclamó Trevor de repente. Todos se volvieron hacia él, sorprendidos por su repentino arrebato. Mamá, no entiendo qué está pasando, pero no voy a permitir que trates así a mi mujer. Wanda parecía sorprendida. Trevor, cariño, lo hago por ti, por el bien de nuestra familia. No, mamá, Trevor negó con la cabeza. Lo haces por ti, por tu control sobre nosotros. Se volvió hacia el abogado. Señor Harris, lo siento, pero va a tener que marcharse. Hoy no discutiremos ningún asunto legal. El abogado asintió y, lanzando una mirada de disculpa a Wanda, se dirigió a la salida. Wanda parecía furiosa. Trevor, no sabes lo que estás haciendo. Esa mujer va a destruir todo lo que hemos construido. No, mamá, dijo Trevor con firmeza. Eres tú quien lo está destruyendo todo. Por tu control, por tu manipulación. Quiero a Peggy y es mi mujer. Si no puedes aceptarlo, quizás seas tú quien deba marcharse. Wanda se congeló como si la hubieran golpeado. Desvió la mirada de Trevor a Peggy y viceversa. ¿La eliges a ella antes que a tu propia madre? Trevor respiró hondo. Elijo a mi familia, la familia que creé con Peggy. Y si quieres formar parte de esa familia, vas a tener que aprender a respetar nuestras elecciones y nuestras decisiones. Wanda recogió sus papeles en silencio. Sus manos temblaban ligeramente. Te vas a arrepentir de esto, Trevor, dijo en voz baja. Cuando ella destruya todo lo que hemos construido, recordarás mis palabras. Con estas palabras, salió dando un sonoro portazo. Peggy y Trevor se quedaron de pie en el pasillo, atónitos por lo ocurrido. Peggy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, de alivio, de rabia y de miedo al mismo tiempo. Trevor se volvió hacia ella y la abrazó con fuerza. Lo siento, susurró. Siento haber dejado que esto durara tanto. Peggy se apretó contra su marido, sintiendo que la tensión de las últimas semanas empezaba a ceder. Gracias, dijo en voz baja. Gracias por ponerte de mi lado. Permanecieron así mucho tiempo, abrazados, dándose cuenta de que aquello no era más que el principio. Tenían un largo camino por delante para recuperar la confianza y construir una nueva relación, entre ellos y con Wanda. Pero ahora, en ese momento, estaban juntos, y eso era lo que importaba. Esa noche, Peggy y Trevor se sentaron en el salón a hablar de lo sucedido. No puedo creer que mamá llegara tan lejos, dijo Trevor, sacudiendo la cabeza. Intentar echarte de casa, eso es pasarse de la raya. Peggy apretó la mano de su marido. Trevor, sé lo difícil que es esto para ti. Es tu madre y la quieres, pero tenemos que establecer límites claros. Trevor asintió. Trevor asintió. Llevo demasiado tiempo dejando que se meta en nuestras vidas. Tiene que parar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Peggy. Trevor dudó un momento. Creo que tenemos que hablar con ella, con calma, sin acusaciones, explicarle que la queremos, pero que no podemos dejar que controle nuestras vidas. Peggy asintió. No será fácil, pero estoy dispuesta a intentarlo, por ti, por nosotros. Trevor atrajo a su mujer hacia él. Vamos a conseguirlo.
juntos. Al día siguiente llamaron a Wanda y la invitaron a hablar con él. La reunión se fijó para el fin de semana. Durante toda la semana, Peggy y Trevor se habían estado preparando para esta conversación. Hablaron de lo que dirían, de cómo responderían a las posibles manipulaciones de Wanda. Estaban decididos a hacer valer su derecho a tener su propia vida, pero tampoco querían romper por completo su relación con la madre de Trevor. Cuando llegó el sábado, Peggy se sintió como si se enfrentara a un examen importante. Estaba nerviosa, pero dispuesta a todo. Wanda llegó exactamente a la hora acordada. Parecía tan impecable como siempre, pero había una mirada de recelo en sus ojos. «Hola, mamá», dijo Trevor al abrir la puerta. «Pasad, por favor». Pasaron al salón, donde Peggy ya los esperaba con té y galletas. «Gracias por venir», dijo Peggy, intentando sonar sincera. Wanda asintió y se sentó en una silla. «Te escucho». Trevor respiró hondo y empezó. «Mamá, te hemos invitado para hablar de nuestra relación. Lo que pasó la semana pasada es inaceptable. Entendemos que te preocupes por nosotros y por el legado familiar. Pero tienes que entender que Peggy y yo somos adultos capaces de tomar nuestras propias decisiones». Wanda quiso decir algo, pero Trevor levantó la mano, deteniéndola. «Por favor, déjame terminar. Te queremos y queremos que formes parte de nuestras vidas, pero eso solo es posible con respeto mutuo. Debes aceptar a Peggy como mi esposa y miembro de pleno derecho de la familia. Debes respetar nuestras decisiones, aunque no estés de acuerdo con ellas». Peggy continuó. «Wanda, sé que no siempre nos hemos llevado bien, pero quiero a Trevor y quiero formar parte de esta familia. Estoy dispuesta a trabajar en nuestra relación si tú también lo estás». Wanda guardó silencio un rato, reflexionando sobre lo que había oído. Finalmente habló. «Me doy cuenta de que mis acciones han sido excesivas, pero tenéis que entender que siempre quise lo mejor para la familia». «Lo sabemos», dijo Trevor suavemente. «Pero a veces tu preocupación se pasa de la raya. Queremos que formes parte de nuestras vidas, pero no que las controles». Wanda parecía confusa. «Ia, no sé si puedo cambiar. No es fácil». «No te pedimos que cambies lo que eres», dijo Peggy. «Te pedimos que respetes nuestros límites. Quizá podríamos empezar poco a poco, como acordar reunirnos una vez a la semana para cenar en familia, sin hablar de finanzas ni del negocio familiar». Wanda dudó. «Eso podría funcionar». «Una cosa más», añadió Trevor. «Nada de intentar manipular o interferir en nuestros asuntos sin nuestro consentimiento. Si tienes sugerencias, puedes discutirlas con nosotros directamente». Wanda asintió. «Haré todo lo que pueda, pero no me resultará fácil. Debéis comprender que estoy acostumbrada a cuidar de mi familia de una determinada manera». «Lo entendemos», dijo Trevor, «y estamos dispuestos a ayudarte en esta transición. Pero tienes que intentarlo de verdad, mamá. Es nuestra última oportunidad de arreglar la relación». Peggy añadió. «No esperamos que las cosas cambien de la noche a la mañana, pero esperamos un progreso gradual». Wanda respiró hondo. «De acuerdo. Estoy de acuerdo en intentarlo, pero tú también tendrás que ser paciente conmigo». «Por supuesto», asintió Trevor. «Todos aprenderemos una nueva forma de comunicarnos». Continuaron su conversación, discutiendo los detalles de su nueva relación. Cuando Wanda se marchó, Peggy y Trevor sintieron una mezcla de alivio y recelo. «¿Crees que esto funcionará?», preguntó Peggy. Trevor rodeó a su mujer con el brazo. «No lo creo, pero tenemos que intentarlo, por el bien de todos». Habían pasado 2 semanas desde la conversación con Wanda. Peggy y Trevor intentaron atenerse a las nuevas reglas establecidas en la relación con su suegra. Las cenas familiares semanales se celebraban en un ambiente tenso pero educado. Wanda intentaba refrenar sus críticas, y Peggy y Trevor procuraban no reaccionar agudamente ante los ocasionales deslices. Una mañana, cuando Trevor ya se había ido a trabajar,
Peggy se quedó en el salón mirando las reformas inacabadas. Las paredes estaban a medio pintar, las cortinas nuevas yacían sin abrir y los muebles se habían desplazado al centro de la habitación. De repente, se le ocurrió una idea. Sacó el teléfono y, tras dudar un segundo, marcó el número de Wanda. «Diga». La voz de su suegra sonaba cautelosa. «Buenos días, Wanda», dijo Peggy tratando de sonar informal. «Espero no haberte despertado». «No, llevo un rato levantada», respondió Wanda. «¿Ha pasado algo?» Peggy respiró hondo. «En realidad, quería pedirte consejo. ¿Recuerdas cuando empezamos a renovar el salón? Me preguntaba, ¿quizás te gustaría participar en la elección de los toques finales?» Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Peggy ya empezaba a arrepentirse de su impulsiva decisión cuando Wanda finalmente respondió. ¿Quieres mi consejo sobre las reparaciones? Sí, confirmó Peggy. Sé que tienes un gusto excelente, y esta casa ha sido tu hogar mucho más tiempo que el mío. Me interesaría conocer tu opinión. Una pausa de nuevo, y luego. Bueno, podría pasarme esta tarde, si no le importa. Peggy sintió que la rigidez de sus hombros se aflojaba un poco. Sería estupendo. Te espero para comer. Cuando llegó Wanda, Peggy estaba nerviosa, pero intentó no demostrarlo. Condujo a su suegra al salón y le enseñó muestrarios de telas, catálogos de muebles y paletas de pintura. «Esto es lo que pensaba usar», explicó Peggy, «pero estoy abierta a sugerencias». Wanda estudió detenidamente las muestras, frunciendo el ceño o asintiendo con la cabeza. Finalmente dijo, «Tu elección no es tan mala como esperaba». Peggy reprimió una sonrisa. Viniendo de Wanda, era casi un cumplido. «Pero», continuó su suegra, «sugeriría cambiar un poco la combinación de colores. Ese tono de verde es demasiado brillante para el salón. ¿Qué tal un tono más apagado?» Pasaron las horas siguientes discutiendo cada detalle de la reforma. Para sorpresa de Peggy, muchas de las ideas de Wanda eran realmente buenas. Su suegra tenía un gusto excelente y un profundo conocimiento de cómo combinar elementos modernos con el estilo clásico de la casa. Cuando Trevor volvió del trabajo, encontró a su mujer y a su madre inclinadas sobre catálogos y discutiendo animadamente sobre las ventajas de los distintos tipos de tapicería para el sofá. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó sin ocultar su sorpresa. Peggy levantó la vista y sonrió. «Hola, cariño. Tu madre y yo estamos discutiendo los detalles de las reformas». Trevor pasó la mirada de su mujer a su madre y viceversa. «¿Y cómo ha ido?» «Sorprendentemente bien», respondió Wanda, con una nota de satisfacción en la voz. «Tu mujer tiene potencial en el diseño de interiores. Con un poco de ayuda, claro». Peggy se rió. «Tu madre es un tesoro de consejos útiles. Hoy he aprendido mucho». Trevor parecía atónito pero satisfecho. «Me alegro de que hayáis encontrado un terreno común», dijo, besando a Peggy en la mejilla y abrazando a su madre. Durante las semanas siguientes, Peggy y Wanda se reunieron regularmente para hablar de los progresos de la reforma. Para sorpresa de ambas, descubrieron que tenían más en común de lo que pensaban. Wanda empezó a contar historias de cómo ella misma había amueblado la casa, y Peggy escuchaba y preguntaba con interés. Trevor observaba estos cambios con una mezcla de admiración y asombro. Vio cómo la tensión entre las dos mujeres más importantes de su vida disminuía gradualmente, dando paso a un cuidadoso respeto mutuo. Una noche, mientras Peggy y él estaban tumbados en la cama, Trevor dijo, «Sabes, nunca pensé que os vería a ti y a mamá trabajando juntas pacíficamente en algo». Peggy se volvió hacia él. «Para ser sincero, yo tampoco, pero fue bonito. Tu madre sabe mucho sobre el diseño y la historia de esta casa». Trevor besó suavemente a su mujer. «Estoy orgulloso de ti, ¿sabes? Lo que hiciste, invitar a mamá a participar en la renovación, fue muy generoso por tu parte». Peggy sonrió.
Pensé que podría ayudar a arreglar la relación. ¿Y sabes qué? Parece que funciona. Trevor asintió. Sí, me he dado cuenta. Mamá ha estado mucho más suave últimamente. Incluso ha dejado de criticar tu cocina en las cenas familiares. Ambos rieron, recordando conflictos pasados que ahora parecían tan insignificantes. Cuando las reformas estuvieron casi terminadas, Peggy decidió dar una pequeña fiesta para celebrarlo. Invitó a amigos íntimos y, por supuesto, a Wanda. El día de la fiesta, Wanda llegó antes que los demás invitados. Examinó la renovada sala de estar y Peggy esperó su veredicto con la respiración contenida. Bueno, dijo finalmente Wanda, tengo que admitir que el resultado es impresionante. Trevor y tú habéis hecho un trabajo excelente. Peggy sintió que el corazón se le llenaba de calidez. Gracias, Wanda. Tu aportación ha sido inestimable. Wanda sonrió, una rara visión que Peggy había aprendido a apreciar. Me alegro de haber podido ayudar. Esta casa siempre ha sido algo especial para mí. Me alegra ver que está en buenas manos. Peggy sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que aquello era una especie de bendición para Wanda. La fiesta transcurrió espléndidamente. Los invitados quedaron maravillados con el renovado interior y Peggy habló con orgullo del proceso de renovación, sin olvidar mencionar la contribución de Wanda. Hacia el final de la velada, cuando se marchaban los últimos invitados, Trevor abrazó a Peggy y le susurró: «Eres una mujer increíble, ¿sabes? No solo has transformado nuestro hogar, sino también nuestra relación con mamá». Peggy se acurrucó contra su marido. «Lo hemos hecho juntos, Trevor. Siempre me has apoyado, incluso cuando era difícil». Miraron a Wanda, que ayudaba a recoger los últimos vasos. Por primera vez en mucho tiempo, parecía relajada y contenta. Peggy se dio cuenta de que la relación con su suegra distaba mucho de ser perfecta. Aún tenían por delante muchas dificultades y posibles conflictos, pero ahora tenían una base para construir una relación sana, unos cimientos basados en el respeto mutuo y la voluntad de compromiso. Sabía que esta renovación era solo el principio, el comienzo de una nueva etapa en sus vidas en la que ella y Trevor construirían su futuro sin olvidar las tradiciones y los valores de la familia Holbrook, pero sin dejar que dictaran todos los aspectos de sus vidas. Peggy miró el renovado salón, a Trevor, a Wanda, y por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba realmente en casa. No en la casa de los Holbrook, sino en el hogar que habían creado juntos. Y la sensación era maravillosa. Hacía un año que habían terminado las reformas de la casa de los Holbrook. En ese tiempo, muchas cosas habían cambiado en las vidas de Peggy, Trevor y Wanda. La relación entre ellos siguió creciendo, a veces con dificultades, pero en general en una dirección positiva. Una soleada mañana de sábado, Peggy estaba en la cocina preparando el desayuno. Oyó a Trevor bajar las escaleras y sonrió, anticipando su ritual matutino. «Buenos días, cariño», dijo Trevor mientras abrazaba a su mujer por detrás y le besaba el cuello. «Buenos días», respondió Peggy, volviéndose hacia él. «¿Qué tal has dormido?» «Genial», sonrió Trevor, «sobre todo sabiendo que hoy tenemos un gran día». Peggy asintió. Hoy tenían prevista una conversación importante con Wanda, una conversación que podría cambiar la dinámica de su relación para siempre. Durante el último año, Peggy había hecho crecer con éxito su negocio de diseño de interiores. Su talento, demostrado durante la reforma de su casa, no había pasado desapercibido. Al principio eran pequeños encargos de amigos y conocidos, pero poco a poco su reputación fue creciendo y ahora tenía varios proyectos grandes. Trevor apoyaba plenamente a su mujer en sus esfuerzos. La veía florecer haciendo lo que le gustaba y estaba orgulloso de su éxito. Sin embargo, Wanda seguía mostrándose algo escéptica ante las ambiciones profesionales de su nuera. «¿Seguro que estás preparada para esta conversación?», preguntó Trevor, sentándose a la mesa.
Peggy respiró hondo. Sí, creo que sí. No podemos aplazarla más. Planeaban discutir con Wanda el futuro del negocio familiar y el papel de Peggy en él. Peggy quería contribuir con sus conocimientos de diseño, pero también mantener la independencia de su propio negocio. A mediodía sonó el timbre. Peggy abrió y saludó a Wanda con una sonrisa. «Hola, querida», dijo Wanda al entrar en casa. «¿Está Trevor en casa?» «Sí, está en el salón», respondió Peggy. «Pasad, por favor». Se instalaron en el salón, el mismo que habían reformado juntas hacía un año. Peggy sirvió el té y llegó el momento de empezar la conversación. «Mamá», empezó Trevor, «Peggy y yo queríamos comentarte algunas ideas sobre el futuro de nuestra familia y nuestro negocio». Wanda se puso tensa, pero asintió. «Te escucho». Peggy respiró hondo y empezó. «Wanda, mi negocio de diseño de interiores ha crecido mucho en el último año. Tengo varios proyectos grandes y un flujo constante de clientes. Eso es maravilloso», dijo Wanda con cautela. «¿Pero qué tiene eso que ver con el negocio familiar?» «Creo que mis habilidades y mi experiencia podrían ser útiles para la empresa de los Holbrook», continuó Peggy. «Propongo crear una nueva línea de negocio dentro de la empresa familiar, diseño y renovación de propiedades». Wanda pareció sorprendida. «Una nueva dirección. Pero nuestro negocio siempre se ha centrado en las finanzas y las inversiones. Por eso esta podría ser una gran oportunidad de expansión», intervino Trevor. «Piénsalo, mamá. No solo podríamos invertir en la propiedad, sino que podríamos aumentar su valor mediante renovaciones y rediseños». Wanda vaciló. «Es una idea interesante. Pero Peggy, ¿estás segura de que puedes ocuparte de tanto trabajo? Después de todo, tienes tu propio negocio». «No voy a renunciar a mi negocio», dijo Peggy con firmeza. «Te ofrezco una colaboración. Podría asesorar en proyectos para la empresa de los Holbrook, pero manteniendo la independencia de mi propia empresa». Wanda frunció el ceño. «¿Pero eso no es un conflicto de intereses?» «No, si definimos claramente los límites», respondió Trevor. «Peggy puede trabajar en proyectos relacionados con las propiedades de los Holbrook, mientras que su negocio personal se centrará en otros clientes». Wanda guardó silencio un rato, reflexionando sobre lo que había oído. Finalmente dijo: «Eso podría ser beneficioso para la empresa, pero Peggy, ¿estás segura de que quieres hacerlo? ¿Estás dispuesta a asumir la responsabilidad de una parte de la empresa familiar?» Peggy asintió con confianza. «Sí, Wanda, estoy preparada. Quiero contribuir al negocio familiar, pero sin perderme a mí misma ni mi ambición». Wanda miró atentamente a su cuñada, y Peggy vio algo nuevo en sus ojos: respeto. «Bueno», dijo finalmente Wanda, «creo que podemos intentarlo, pero tendremos que concretar bien todos los detalles». Peggy y Trevor intercambiaron miradas de satisfacción. Era un gran paso adelante. Los meses siguientes fueron de mucho trabajo. Peggy, Trevor y Wanda trabajaron juntos para dar un nuevo rumbo a la empresa de los Holbrook. Hubo momentos de desacuerdo y discusiones, pero aprendieron a ceder y a respetar las opiniones de los demás. Peggy se sorprendió de lo mucho que había aprendido de Wanda sobre la gestión de una empresa. A su vez, Wanda empezó a apreciar la nueva perspectiva y creatividad de su cuñada. A finales de año, la nueva línea de negocio de los Holbrook se había puesto en marcha con éxito. Su primer proyecto, la renovación de un antiguo hotel en el centro de la ciudad, recibió grandes elogios en la prensa y reportó importantes beneficios. En Nochebuena, toda la familia se reunió en casa de Peggy y Trevor. Al entrar en el salón, Wanda se detuvo a mirar la habitación. «¿Sabes?», dijo con una leve sonrisa. «Nunca pensé que diría esto, pero esta casa es mucho más acogedora desde que tú, Peggy, te hiciste cargo». Peggy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, Wanda. Significa mucho para mí». Trevor abrazó a su mujer y a su madre. «Estoy muy orgulloso de las dos», dijo.
Hemos recorrido un largo camino este año. Más tarde esa noche, mientras estaban sentados junto a la chimenea, Wanda dijo de repente: «Peggy, te debo una disculpa». Peggy miró sorprendida a su suegra. «¿Por qué?» «Por la forma en que te he tratado a lo largo de los años», respondió Wanda. «He sido injusta y a menudo cruel. Tenía miedo de que cambiaras nuestra familia, nuestras tradiciones, pero ahora veo que el cambio no siempre es malo. Trajiste nueva energía, nuevas ideas a nuestra familia, y por eso te estoy agradecida». Peggy sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Cogió la mano de Wanda. «Gracias, Wanda. Sé que no siempre nos hemos llevado bien, pero siempre te he respetado y he querido formar parte de esta familia». Trevor, conmovido por la escena, levantó su copa. «Por nuestra familia», dijo. «Por los nuevos comienzos y las viejas tradiciones». Brindaron y Peggy sintió que por fin había encontrado su lugar en la familia Holbrook. Había conservado su independencia, su ambición, pero también se había convertido en parte integrante de esta familia. Peggy se asomó a la ventana de su despacho y contempló el paisaje urbano. Muchas cosas habían cambiado a lo largo de los años. La empresa de los Holbrook había desarrollado con éxito un negocio de diseño y renovación de propiedades bajo su dirección. Su propio negocio también prosperaba. La puerta del despacho se abrió y Trevor entró con una niña en brazos. «¡Mamá!», exclamó Emily, de 3 años, tendiendo los brazos a Peggy. Peggy sonrió, cogiendo a su hija en brazos. «Hola, cielo. ¿Qué tal el día con papá y la abuela?» «Genial», contestó Trevor, besando a su mujer. Mamá le enseñó a Emily a sostener bien una taza de té. Peggy se echó a reír. A Wanda le seguían gustando las tradiciones, pero ahora las transmitía con amor y no por obligación. «Por cierto», dijo Trevor, «mamá nos invita a cenar esta noche. Quiere discutir una idea para un proyecto benéfico, la renovación del antiguo centro comunitario». Peggy asintió. «Me parece estupendo. Estoy terminando mi último proyecto». Salieron del despacho cogidas de la mano, con Emily charlando alegremente entre ellas. Peggy sintió una profunda satisfacción. Había triunfado en su carrera, había mantenido su independencia y, al hacerlo, se había convertido en una parte importante de la familia Holbrook. Aquella noche, sentada a cenar en casa de Wanda, Peggy miró a los reunidos. Trevor, discutiendo apasionadamente un nuevo proyecto con su madre. Wanda, mirando con cariño a su nieta. Emily, intentando utilizar el tenedor adecuado para la ensalada. Peggy se dio cuenta de que había encontrado el equilibrio perfecto. No se había perdido al formar parte de la familia Holbrook. Al contrario, enriqueció a esta familia con sus ideas y su energía, sin dejar de respetar sus tradiciones. Fue un largo camino, lleno de conflictos y compromisos. Pero ahora, mirando a su familia, Peggy sabía que cada paso había merecido la pena. Había creado su propia historia dentro de la historia de la familia Holbrook, y esa historia continuaba, haciéndose cada día más interesante y satisfactoria. «Por la familia», dijo Peggy levantando su copa. «Por la familia», respondieron todos, y en ese sencillo brindis había tanto amor, respeto y comprensión que Peggy no podría haber soñado hace unos años. Era su nuevo equilibrio, su nueva normalidad, y Peggy estaba feliz de formar parte de ello.